que posteriormente ustedes pasarían a profundizar, ¿no? Y qué es lo que hicieron. Entonces hablábamos de que existe el modelo agroexportador, que fue el primero. Después de eso, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, luego el modelo de promoción de exportaciones y finalmente el modelo neoliberal o de apertura económica. Incluso hay algunos autores que dicen que estamos entrando a un nuevo modelo que se llama el modelo institucionalista, pero aún, digamos, es muy prematuro como para considerarlo un modelo de desarrollo económico como tal, pero seguramente a la vuelta de unos años o un par de décadas sí podremos estarlo analizando como parte de esa historia. Por lo pronto nos concentramos en los cuatro que evidentemente han existido, han hecho parte pues de esa historia del país. Entonces, sin el ánimo de quitarles pues parte de la presentación que ustedes tienen ya preparada, yo quiero darles paso en el orden que definimos por el chat de WhatsApp. Y de esa manera, los primeros que arrancarían serían los estudiantes que tienen a su cargo el modelo agroexportador. Estoy hablando de Daniel, Diana, Jacqueline, Juan David y Nelcy. Entonces quiero preguntar, ¿están presentes aquí en el chat, muchachos? Buenas noches, sí, señor. Vale, perfecto. Entonces les voy a dar paso. Recuerden que ustedes pueden realizar la presentación simplemente con darle clic abajo, mano derecha, donde dice presentar ahora, toda tu pantalla, y ahí van a poder proyectar exactamente lo que tienen en sus computadores para la persona que va a estar encargada de la presentación. Y la idea es que se tomen entre 15 y 25 minutos aproximadamente para realizar esa presentación. Y yo trataré de complementarles y de realimentar y dar digamos, unos comentarios de cierre cuando terminen su presentación, y con eso estaremos entonces avanzando en la temática preparada para esta clase y también en la evaluación que yo voy a realizarles para este primer taller de Economía y Negocios 3. Entonces ustedes tienen la palabra, muchachos, pueden empezar cuando estén listos. Aquí todos los demás estamos atentos a su presentación. Bueno, primero que todo, buena noche, profesor, a los compañeros. Nuestro grupo les va a exponer sobre el modelo agroexportador. Como pueden ver, los integrantes están conformados por Juan Castaño, Jacqueline Mosquera, mi persona Daniel Mosquera, Nelly Quintero y Diana Ríos. ¿En qué consistió el modelo agroexportador? Pues el modelo agroexportador fue una organización económica propia de ciertos países latinoamericanos, pero en particular de Argentina. ¿En qué consistió? En el aprovechamiento masivo de sus plataformas territoriales para desarrollar el cultivo y la explotación de materias primas del agro con fines de exportación como una principal fuente de ingreso. En otras palabras, esto se trató de un modelo económico que en lugar de perseguir la industrialización, aspiración complicada, pues en ese entonces, dado el estado en que la mayoría de los países latinoamericanos, muchos quedaron tras su guerra de independencia, este se centraba en la producción agrícola y de materias primas agropecuarias para vender a las grandes naciones industrializadas, como lo eran los Estados Unidos, la Gran Bretaña y Francia. El mejor ejemplo del continente en cuanto al modelo agroexportador precisamente lo representa el modelo argentino. Esto fue entre 1880 y 1915, época durante la cual el gobierno de ese país impulsó el cultivo masivo de granos y cereales. Era tan así que en ese entonces a la Argentina se le conocía como el granero del mundo, puesto que de una exportación promedio por año de 20 toneladas de granos, el país pasó a 400 toneladas en un poco más de 15 años. Entonces aquí podemos ver que se resalta la importancia de este modelo, en este caso para con el país de Argentina, que pues fue sin duda uno de los más beneficiados. Y también es importante resaltar, hablando ya de este modelo, que el agro contribuye de una manera significativa al crecimiento de los países en desarrollo. Pues en particular esto a aquellos con más bajos niveles de ingreso. Se dice que este modelo aporta más del 50% de las exportaciones de estos países y a través de su efecto multiplicador en la producción, el consumo y el empleo. Y el desarrollo agrícola es un dinamizador del crecimiento de los factores, perdón, de los sectores de la economía. Listo, profe. Con el siguiente.
Bueno, buenas noches para todos. Yo les voy a hablar de cuánto duró este modelo agroexportador. Pues como lo indicó mi compañero Daniel, desde 1880 pues empezó este crecimiento económico bajo este modelo eh, y empezó como a tener falencias a mediados del 1915, sí, porque ya pues empezó a ver de que la mano de obra estaba siendo prácticamente explotada. Los trabajadores que tenían pues en su cargo estos cultivos no estaban a gusto con los tratos que se les estaban recibiendo ni con los pagos, igualmente los terratenientes, porque pues ya había subido como todo el costo porque hubo una mala cosecha en este tiempo. Y termina en el 1930 con la caída de la bolsa estadounidense, que fue conocido como la Gran Depresión. En Colombia, pues actualmente este modelo sigue teniendo gran fuerza, siendo fundamental para nuestras bases económicas y generando pues un sostenimiento que genera gran cantidad de ingresos que benefician a nuestro país. Entonces, compañeros, qué pena cierro el micrófono. Bueno, buenas noches muchachos y profesor. Yo les voy a hablar de los beneficios y consecuencias. Entre pues, los beneficios o características, se percibe pues, que este modelo centró las energías productivas en el agro, lo cual quiere decir que gracias a este hubo una modernización pues, de las técnicas productivas y de las vías de transporte pues, de la materia prima. También contó con enormes inversiones financieras y tecnológicas foráneas, así como pues, contó con una mano de obra extranjera, especialmente europea, que llegó a América a cántaros, a borbotones, pues, buscando nuevas oportunidades. Además, este modelo confirmó pues, la integración de los jóvenes, de las jóvenes repúblicas latinoamericanas al capitalismo, aunque pues desde una posición de dependencia económica pues muy temprana por el hecho de pues, ser jóvenes. Y fue un modelo liberal, teniendo en cuenta pues que acompañó a la fundación y expansión de los estados de la mano de la asignación de tierras a productores privados y estancieros. Conocemos entonces pues que el modelo agroexportador pues en un principio trajo un importante crecimiento económico y productivo. Además pues produjo una rápida modernización en las vías de transporte y los mecanismos de producción agropecuaria. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión de 1929, las consecuencias no se hicieron esperar. Cuando las materias primas se abarataron, es decir, pues resultaron más baratas, los países que solo se dedicaban al agro se encaminaron a la recesión económica, a la disminución de la actividad comercial e industrial, pues que comportó un descenso en donde estos países se volvieron incapaces de competir en la industria, pues con Europa y con Estados Unidos. Esta situación obligó entonces a muchas naciones pues, latinoamericanas a reinventar su modelo económico y como actualmente podemos percibir, algunas tienen mayor éxito que otras. Listo, profe. Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de las principales ventajas pues, que demostró el modelo agroexportador para las naciones latinoamericanas, las cuales fueron un gigantesco crecimiento económico, pues que se tradujo en generación de riquezas y modernización de las técnicas productivas y de transporte. También está el mejoramiento de la calidad de vida local, la cual combate pues contra el analfabetismo y pues el crecimiento de demanda de trabajo, que al haber pocos trabajadores pues se trabajó en sueldos. También está el enriquecimiento pues de la cultura local, ya de por sí diversa, gracias a la migración masiva desde Europa y otros continentes. Y también está el incentivo continuo a la inversión extranjera, que trajo consigo nuevas tecnologías, nuevos saberes y nuevas dinámicas de desarrollo. ¿Listo? Bueno, muy buenas noches, profesor y compañeros.
A continuación, hablaremos sobre las desventajas que tuvo este modelo económico. Este punto de las desventajas se puede abarcar desde diferentes perspectivas, pero como grupo consideramos que estas cuatro son las principales y que de aquí se desprende muchos motivos por los cuales este modelo tuvo falencias. El primero es la implantación de una economía dependiente del extranjero, centralizada en el agro y que importaba productos elaborados por las potencias industriales. ¿Qué significa esto? Como lo mencionaba nuestro compañero Daniel previamente, a esta parte del mundo se le conocía como el granjero del mundo, valga la redundancia. Entonces, ¿qué fue en lo que nos centramos y lo que para muchos economistas hoy en día lo que nos faltó? Nosotros no le agregábamos valor a nuestro producto, no le agregábamos un valor agregado a nuestra materia prima. Nosotros simplemente entregábamos la materia prima tal cual. Cada país tenía su principal característica. Ejemplo, México se centraba en la minería, Venezuela en el petróleo, Argentina en el maíz y el trigo. O sea, cada uno se centraba como en vender lo suyo, pero no agregarle un valor agregado. Y muchas veces entregamos la materia prima y luego comprábamos los productos terminados sabiendo que era nuestra propia materia prima. No sé si me hago entender. O sea, nosotros entregamos el material, ellos le daban valor y nosotros volvíamos a comprar lo mismo más caro. Esa fue una de las principales falencias. La otra es que trajo un desequilibrio económico regional, en la medida en que los sectores vinculados al agro se enriquecían mucho más que los demás. Este periodo económico se centraba mucho en lo agro. Básicamente el que tenía las tierras tenía el poder y era básicamente si no estabas en este sector o en este movimiento económico, no podías subsistir, por así decirlo, te terminaba consumiendo. Digamos que el sector industrial o otros sectores se estaban dejando de lado porque la tendencia económica se daba hacia el agro, únicamente hacia el agro. Otro motivo es que fomentó el latifundio. El latifundio significa, visualicen una gran parcela, pero una parcela de tierra excesivamente extensa, únicamente dedicada al cultivo y controlada por una sola persona. En este periodo se presentaba mucho lo que era la excesiva acumulación de tierras, porque básicamente las tierras eran las que generaba el agro, la materia prima. Entonces se presentaba mucho esto, dándose desigualdad, porque digamos que había mucha gente que no tenía dónde construir viviendas, porque todo espacio terreno se utilizaba para cultivos, la acumulación de tierras, como se le llama. También aprovechaba o apoyaba mucho, favorecía mucho la palabra, a los terratenientes, que eran los que se aprovechaban de la tierra, o más que aprovechar, las que la trabajaban. Los dueños de la tierra que ponían a trabajar los campesinos o la mano de obra extranjera, como lo mencionaba mi compañera Nesli previamente, a trabajar, y ellos básicamente supervisando y explotando en algunos casos se enriquecían. Y el último punto es que no fomentó a la industrialización, sino todo lo contrario, sentenciando a la región a un retraso tecnológico y productivo que traería consecuencias históricas, como lo podemos ver ahora mismo en la actualidad. Digamos que cuando todo el mundo se empezó a actualizar y mirar hacia la industrialización, nosotros nos quedamos, nosotros nos quedamos en seguir dándole al mundo a la materia prima. Como lo mencionaba al principio, nosotros dábamos los materiales, pero no le agregábamos ningún tipo de valor. Esa fue la ventaja que el resto del mundo nos ganó hacia esta parte. Y listo. Profe, para complementar algo de pronto. Un poquito. Profe, otra parte pues que quiero complementar, pues es que los países que de pronto hacían parte de este modelo, pues no siempre exportaban. Por ejemplo, Argentina se encargaba pues de la exportación de carnes, cueros y cereales. Colombia y Salvador, pues el fuerte era el café. Perú se encargaba de los granos, Ecuador de los bananos, Cuba del azúcar y Chile. Listo, profe, eso era todo. Ok, muy bien. ¿Daniel iba a completar algo más? Sí, señor, profe. Pues la importancia, lo que hablaba ahorita,
La importancia de materias primas, de la exportación de las materias primas a los mercados, pues en ese momento era una apuesta sobre seguro, por llamarlo de alguna manera, debido a que las potencias industriales habían dedicado buena parte de su mano de obra campesina, en este caso, a las labores industriales. Por eso el consumo de productos agrícolas latinoamericanos les permitía como seguir o continuar con la producción de bienes manufacturados de un alto valor agregado. Como se dijo también anteriormente, este modelo era la continuación lógica del rol económico, por lo que encontró muy poca resistencia, muy poca gente que de pronto, por llamar de alguna manera, como que le hiciera rechazo a este modelo económico, debido a que era como algo prometedor en un futuro. Pues era algo lógico también debido a la cantidad de terreno que cultivable y abundante que había en esas épocas. Y también a la abundante inversión extranjera que prometía como lo dije ahorita, una bonanza económica y traería pues obviamente consigo una implementación o modernización de nuevas técnicas productivas. Listo, profe. Profe, una última cosita que creo que vale la pena resaltar, y es que mi compañero Daniel me acordó que se me había pasado, y es que en su tiempo parecía bastante prometedor. Se presentaban ganancias superiores a lo que hoy son potencias mundiales como Italia o Alemania. O sea, en su tiempo funcionaba excesivamente bien, sino que pues consideramos que el error fue eso, en confiarnos y no innovar como lo hacía el resto del mundo. Listo. Bueno, muy bien muchachos, excelente trabajo, los felicito, me parece que abordaron el modelo de manera muy completa y ese contexto a nivel latinoamericano que también pusieron sobre la mesa me pareció pertinente y útil también para entender la situación nacional. Entonces, varias cosas quiero decirles. La primera es que estoy de acuerdo con esa conclusión que ustedes sacan acerca de que el modelo en su momento era, por así decirlo, lo que mejor funcionaba en unas épocas en las que el mundo demandaba de gran medida y valoraba económicamente bien estos tipos de productos de origen agrícola, porque pues los terrenos en el caso suramericano, por ser, digamos, unas tierras altamente fértiles, con frutas exóticas y muchas otras más, daban para poder producir y exportar ese tipo de productos. Pero ¿qué sucedió entonces cuando las condiciones del mercado internacional, por las guerras, por los cambios en las preferencias o en el consumo pues, de los distintos socios estratégicos de los países suramericanos? ¿Qué pasó cuando cambiaron? Pues que todo ese modelo se viene al suelo porque es aquel entonces cuando se empiezan a valorar por encima de esos productos de corte agrícola que no tienen mayor nivel de transformación, otros tipos de productos que tienen ellos sí un nivel de transformación que se venden mucho más caro porque no se pueden conseguir en otras partes del mundo. Estamos hablando de artículos que tienen que ver con tecnología, que a partir digamos, de esa fecha, según lo que ustedes nos comparten también, después de la Gran Depresión, o sea, después de 1930, empieza a popularizarse y empieza a fortalecer la economía de los países que sí vieron y que supieron leer los cambios que venían a nivel de mercado de largo plazo y empezaron a fortalecer su industria con miras a dar respuesta a esas futuras necesidades, entendiendo que la demanda interna de los países por alimentos se podría satisfacer de diversas formas, ¿no? O sea, si había un producto que subía mucho de precio, como por ejemplo el maíz, pues podría ser sustituido por otros productos que terminaban sustituyendo la necesidad, la satisfacción que le ofrecía esos productos que tenían un precio mayor y por ende, entonces era un poco más flexible, digamos, ese mercado y sus productores estaban expuestos a las situaciones que por razones obvias empezaban a presentar. O sea, dejaron de comprar los países extranjeros y empezaron a vendernos ellos sí cosas más costosas a nosotros que como no estábamos preparados o no teníamos, digamos, la infraestructura y la industria lo suficientemente robusta como para dar respuesta a ese tipo de productos que sí no se podían conseguir en ninguna otra parte del mundo, sino solo con ellos. Entonces aprovecharon
esa posición, digamos, ventajosa que tenían en el contexto internacional y fortalecieron en el largo plazo sus economías. Otra cosa que quería comentarles es que el origen de este modelo de desarrollo económico tiene mucho que ver con un sistema económico. Aquí en esta clase no abarcamos los sistemas económicos como tal, pero sí me parece relevante mencionarles la escuela de la fisiocracia o la escuela fisiócrata, que es un sistema económico que era aquella que se regía bajo la mirada de que la tierra es la única fuente de riqueza de las naciones, que era el principal factor de producción. Esto fue más o menos a principios de 1800, antes de que se dieran todas las guerras y las revoluciones en Europa, las revoluciones independentistas, fue como ese periodo de la época en la que se cuestionaba todo sistémicamente y se buscaba siempre formas distintas de entender el mundo. La ilustración, pues, como también se le llamó. Entonces, esa escuela fisiócrata lo que hacía entender es que como la tierra era la principal fuente de riqueza, había que trabajarla. Y de hecho, los campesinos y las personas dueñas de los terrenos y demás eran vistos como las personas más influyentes y más importantes, porque eran los que trabajaban. Ya todos los que se dedicaban a otras cosas, por ejemplo, producir bienes de carpintería o de artesanía y cualquier otra cosa que se pudiera hacer, eran considerados como un rol secundario, porque lo más importante y los que tenían los mejores beneficios eran quienes trabajaban la tierra. En ese entonces, pues la tierra bajo el concepto de la propiedad privada, ¿no? Para poderla explotar y hacer, digamos, de esto un beneficio que pudiera mejorar la calidad de vida y las condiciones de toda la economía, y que de alguna manera fue abriendo también el paso hacia la división del trabajo y hacia temas que en otros momentos se fueron como abordando mucho mejor. Sin embargo, también tenía sus puntos negativos, ¿no? Por ejemplo, en el caso suramericano, esa fijación por el modelo agroexportador, o sea, por producir la tierra, por hacer producir la tierra y vender al exterior, fue lo que en el largo plazo generó esa concentración de la tierra que muchas veces desembocó en conflictos internos, como es el caso colombiano, ¿sí? O sea, en guerras internas como la que recién apenas estamos saliendo, que duró más de 50 años, con guerrillas y fuerzas revolucionarias que no estaban de acuerdo con que pocas personas tuvieran la propiedad y el uso exclusivo de grandes extensiones de tierra que muchas veces ni siquiera eran puestas a producir. Y eso ha sido, inclusive en la actualidad, un debate político muy intenso que lleva a cuestionarse si realmente en Colombia las tierras están siendo productivas o si hay unas pocas personas que tienen terrenos muy grandes y tienen 5 o 10 vacas ahí, digamos, ocupando ese terreno, pero realmente no se está aprovechando ese factor productivo que significa la tierra y que podría ayudarnos a tener una ventaja competitiva también frente a otros países si se empezara a industrializar esos productos derivados de la tierra para no vender solamente la materia prima, sino productos transformados. Y el ejemplo pues está claramente en las frutas exóticas, como por ejemplo el aguacate. Si bien el aguacate se puede vender así, la fruta exótica tal como es, pues también se podría vender mucho más costoso si tuviéramos el nivel industrial para poderlo llevar a cabo en distintas presentaciones, en cremas, en salsas, en diversos pues, tipos de productos que podrían tener un valor agregado ahí sí, porque tiene un proceso de transformación y venderse, digamos, en otros mercados, aprovechando esa vocación agrícola del país. Pero pues es una discusión que tiene muchos matices y que en gran medida pues ya no vale la pena tanto como devolverse a analizar ese entonces, porque estamos frente a un contexto diferente. En ese entonces, como le decían ustedes mismos, la situación y lo que era tendencia y lo que funcionaba bien en el mercado era eso:
tarde nos dimos cuenta de que había que prepararse hacia la industrialización y hacia otro tipo, digamos, de requerimientos que hoy en día sí nos ocupan mejor, pero aún tenemos como ese rezago que no sufrieron otras economías, y en el caso latinoamericano, donde se popularizó y se trabajó durante esos primeros años del siglo XX, todo lo que tenía que ver con la industria agrícola, pues de materias primas, porque tenía gran demanda, pues ya no es así. Y realmente entonces, aunque sigue siendo un tema importante, relevante, necesario para satisfacer la demanda interna, pues, de alimentos y más de los países, y también para vender hacia el exterior, pues no es la que puede garantizar o promover, digamos, mayores tasas de crecimiento económico y mayores tasas de desarrollo económico, que no es lo mismo, ¿no? El crecimiento económico sí es el que tiene que ver con la cantidad de recursos, digamos, que se mueven en la economía, lo que se conoce también como el Producto Interno Bruto, que es un tema que abordaremos en la clase siguiente con gran detalle, pero el desarrollo económico tiene que ver más con la calidad de vida de las personas y el mejoramiento de esas condiciones iniciales. Se alcanzan solamente con modelos de desarrollo económico que privilegien y sean, digamos, más eficientes en términos de la generación de ingresos y de aporte de valor para todo lo que hacen y para el mercado internacional o el cliente interno del cual se comercializa. Bueno, no sé si había alguien, me pareció ver que tiene una pregunta, un aporte para realizar. Juan David o Elena. No, señor, qué pena. De pronto se activó el micrófono, pero no. Ah, bueno, listo. Muy bien, entonces con eso cerramos el primero de los temas, que es el modelo agroexportador, y le damos entonces paso al que lo reemplazó, por así decirlo, luego de darse cuenta, digamos, de la obsolencia de ese modelo frente a las condiciones de mercado del momento, que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Entonces quiero preguntar a Cindy, Cristian, Jonathan, Kelly, Julián y Neidy Elena, ¿están presentes todos? Sí, señor. Jonathan va a compartir la pantalla. Vale, entonces ya pueden iniciar cuando estén preparados. Todos quedamos atentos a la presentación. Dale, pues. ¿Los muchachos tienen algún inconveniente? Danos un momento, profe, porque Cristian está tratando de conectar la pantalla. Recuerden que es por la opción presentar pantalla, toda tu pantalla, para que no vayan a elegir las otras opciones, sino toda tu pantalla. Eso ya. Vale, ahí estamos viendo tu pantalla, Cris. Profe, si de pronto ellos están teniendo problemas con compartir pantalla, creo que le enviamos nosotros nuestra presentación a su correo para que por favor nos haga el favor. Ah, ya. Listo.
Listo, entonces, Buenas buenas noches para noches. todos. Hágale, Cindy, hágale. Bueno, nosotros vamos a hablarles sobre el modelo ISI o modelo de industrialización por sustitución de importaciones. El grupo está conformado por quienes habla, Cindelena Blandón Sánchez, Neidy Mina, Jonathan García, Julián Mejía, Kelly Carabalí y Cristian Papamija. Siguiente, Cristian, por favor. Yo les voy a hablar acerca de en qué consistió el modelo ISI. Este modelo es un modelo económico que busca fomentar el desarrollo de industrias locales para que produzcan bienes que están siendo importados, es decir, sustituir por medio del fomento a la producción local los bienes que están siendo importados de otros países. ¿Cuál fue como el origen o el estímulo para aplicar este modelo? Fue la falta de productos elaborados que venían que venían importados provenientes de naciones europeas, que fue causado en gran parte por las dos guerras mundiales que se presentaron y por la Gran Depresión. Los países latinoamericanos y países en vía de desarrollo optaron por adoptar este tipo de modelo. ¿En qué consistía básicamente? En dejar de importar productos que estaban siendo importados y fomentar o fortalecer la producción de bienes nacionales. Se pensaba que fortaleciendo la industria local o la producción local se promovía el empleo y se aumentaba el consumo interno, generando de esta manera un crecimiento económico que redujera la dependencia que se tenía pues con respecto a estas naciones europeas. En ese modelo se presentaron dos etapas que fueron las siguientes. En la primera fase consistió básicamente en alentar o en promover la producción de bienes de consumo que satisfacían directamente las necesidades de la persona. Nos referimos en esta categoría de estos bienes que abarcan desde alimentos hasta electrodomésticos y artículos de aseo. Ya en la segunda fase se tenía como objetivo el desarrollo de las industrias de mayor complejidad, la tecnología, y además se impulsó también la producción de bienes de capital que eran utilizados para crear otros bienes o servicios. Bueno, yo voy a decir cuánto duró este sistema económico. Entonces, bueno, dice, podríamos comenzar diciendo que la industrialización por sustitución de importaciones se basó principalmente en el crecimiento del sector industrial desde adentro y ha estado vigente durante el periodo que va desde principios de la década de 1929 hasta finalizar la década de 70. Bueno, en sí, estas políticas fueron aplicadas principalmente pues, durante las décadas del 50 y 60 en los países de América Latina, y el fracaso de este modelo se debió a la excesiva dependencia por parte de ciertos países latinoamericanos de las economías extranjeras, haciendo de estos hasta la actualidad países que requieren de aquellas, haciendo poco viable este sistema de crear una industrialización. Siguiente. No estamos escuchando, creo que tienen el micrófono cerrado. Entonces, Papamija, siga con la siguiente. Bueno, entonces vamos a mirar los sectores que benefició el modelo ISI, pero antes de eso antes de mirar los beneficios que tuvo el modelo ISI en algunos sectores, vamos a ver primero cuál fue el rol del gobierno en este modelo. Entonces, pues, se dice que la intervención del Estado intervenía en la producción de bienes y servicios y medidas que daban protección y subsidios a las pequeñas y medianas empresas.
Entre otros beneficios, pues los más importantes que yo encontré era el beneficio de nuevos sectores de industrial, o sea, el beneficio de nuevos sectores industriales, nacionales y en especial en pequeñas y medianas empresas. El segundo que me pareció también importante fue el beneficio del incremento de empleo. Menos comercialización de recursos naturales también me pareció importante y evitó inversiones extranjeras directas. Otra parte que también me pareció muy importante fue la financiación de ciertos sectores claves. Otro beneficio fue, logró desarrollar una base firme en la industria pues en unas industrias. Por ejemplo, podemos decir que en la siderúrgica, en la petroquímica, en la química, en la plástica y en la farmacéutica. Otros beneficios que tuvo este modelo fue el nacimiento de nuevos sectores industriales y la mejora del sector agropecuario. Siguiente. Buenas noches. Sectores a que perjudicó. La región no logró aumentar la productividad en la industria con respecto a la media internacional y por lo tanto eran muy raras las posibilidades en que la economía pudiera insertar nuevos productos dentro de la línea de exportación. Un elemento que condujo al fracaso fue el uso sobredimensionado del arancel, que no fue utilizado como herramienta de promoción a largo plazo, sino como instrumento de recaudación fiscal. En la década de los 80, en que comienza a hacerse nota el fenómeno de la globalización, los países tuvieron la necesidad de abandonar este modelo para abrirse a los mercados internacionales. Entonces, para insertarse correctamente a este nuevo proceso globalizador, las economías tuvieron que abandonar el programa de subsidios para promover las exportaciones, con el objeto de acercarse más a las condiciones de competencia internacionales. De igual manera, se establecieron aranceles que a poco reemplazaría a las cuotas implementadas. Y más adelante, poco a poco irán rebajándolo hasta hacerlo desaparecer. Bueno, teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, uno de los principales problemas del modelo EASY es que se pierde la oportunidad de aprovechar lo que otros países pueden producir de manera más eficiente. Es decir, hay productos que terminarían produciéndose a nivel local, aunque fuera más barato importarlos. Esto perjudica en general a los consumidores porque pagarán un precio más alto. Siguiente. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre las ventajas del modelo EASY. Una de las ventajas fue que aumentó el empleo en la sociedad por las industrias. También hubo un mayor estado de bienestar y garantías sociales para el trabajador. Mejora los términos de intercambio. Hubo también una disminución de la dependencia de los mercados internacionales. También nacieron nuevos sectores industriales nacionales, en especial pequeñas y medianas empresas. Un menor costo de transporte únicamente local, que repercutió en disminución de los costos finales del producto. Una temprana madurez del sector de servicio, que llegó a proporcionarle similares a los países desarrollados. Y también otra de las ventajas fue que incrementó el consumo. Siguiente. Buenas noches. Acá está. Buenas noches. Las desventajas del sistema EASY. Este modelo presentó varias desventajas. Les vamos a compartir como las más relevantes. ¿Sí me escuchan, perdón? Bueno, ¿habló? Sí, sí te escuchamos bien. Adelante. Perdón, qué pena. Entonces, las ventajas que presentó este modelo fue aumento general en los precios. Es decir, que los productos alcanzaban unos precios muy elevados. Monopolios, oligopolios. ¿Qué quiere decir esto? Que la producción de todo lo que se consumía en el país estaba en manos de pocas personas o en su efecto de una sola persona. Es decir, que en sí el dinero iba solo a una persona o a un grupo muy pequeño de la sociedad. Que también otra desventaja que la intervención del Estado debilitó el funcionamiento normal de la economía. Es decir, hay teorías de economía que dicen que para que una
un sistema económico funcione perfectamente, el gobierno no debe intervenir. Pero en este sistema el gobierno sí lo intervenía proponiendo aranceles, interviniendo y regulando todo. Entonces la autorregulación del mercado no se generaba porque el gobierno tenía un constante control sobre todo lo que se producía en el país. También, ¿qué ocasionó este modelo? Ocasionó que las tecnologías de la producción que se utilizaban en el país se quedaran obsoletas o que no se actualizaran porque no tenían ningún tipo de competencia en el exterior. Es decir, como ya todo estaba estandarizado, a las industrias no les interesaba pues decir, ve, voy a ver qué innovar o qué crear nuevo, porque no era necesario, porque ya todo estaba industrializado y todo estaba estandarizado y normalizado por el gobierno. Entonces, como el gobierno estaba siempre vigilante, o el Estado, perdón, estaba siempre vigilante, las empresas y la industria no se preocuparon nunca por avanzar y eso generó que las tecnologías se fueran quedando obsoletas y como no evolucionaban, fueran siendo incompetentes con las tecnologías que estaban afuera. Haciendo un resumen general de todo lo que hemos hablado, este modelo que sustentaba, que ellos querían generar un crecimiento económico, pero puertas adentro. Es decir, hay teorías económicas que dicen que para que haya una buena economía, lo que se importa sea igual a lo que se exporta, o sea, que haya un balance, un equilibrio, pero este gobierno cuestionaba esta teoría y decía, no, nosotros consideramos que es mejor importar menos y exportar un poquito, es decir, que todo el dinero o la mayor cantidad de ganancias se queden en puertas adentro. Y lo que generó esto, que la economía no se regulara sola, que el gobierno, que la sociedad no creciera en términos tecnológicos. También que generaba esto, bueno, generaba más empleos, pero generaba que todos los empleos tuvieran como un mismo precio o todos ganaran igual, entonces no generaba como que un deseo de las personas por decir voy a buscarme otro empleo, voy a donde pueda ganar más, porque ya todo está estandarizado, entonces en todo lado iban a ganar lo mismo, entonces no había como una competencia sana para todas las personas. Y por eso este modelo no progresó mucho porque ocultaba o reprimía mucho los deseos de ciertas personas por crecer o de la industria por mejorar, profe. Yo creo que eso es todo. No sé si alguno de mis compañeros quiere opinar algo más. Bueno, muy bien. Entonces, si ya terminan ahí la participación, los felicito también, hicieron un gran trabajo y la idea general queda bastante clara. Sin embargo, yo también quiero, al igual que en el modelo anterior, dar como unos apartes o unas conclusiones interesantes y relevantes para complementar lo que ustedes bien han explicado. En primer lugar, recuerden que este modelo es una reacción a la crisis económica que dejó el enfoque exclusivo del modelo agroexportador anterior, ¿no? Entonces aquí estamos hablando más o menos de mediados de siglo, o sea, 1950, cuando el país empezó a adoptar unas medidas proteccionistas para la industria local. O sea, se dieron cuenta de que esa dependencia del mercado internacional no era tan buena si uno no estaba preparado también para sobrevivir en momentos de crisis, o sea, cuando el mercado internacional no pudiera comprarte o no pudiera mantenerte los precios. Entonces empezaron a fortalecer unas industrias como las que mencionaban sus compañeros, algunos productos relacionados pues con temas farmacéuticos, químicos y demás, que, digamos, su importación era bastante costosa y eso estimuló también el desarrollo de algunas otras industrias. Sin embargo, esas medidas proteccionistas prolongadas generaron fue como un letargo en la dinámica competitiva de la industria y entraron como en una zona de confort, por así decirlo, que ocasionó que comparativamente con otros países que cada vez desarrollaban productos y condiciones más competitivas, pues nosotros no lo hiciéramos, y adicionalmente a eso, pues esas medidas proteccionistas que incluían además que el valor de los aranceles por importar fuera tan alto que prácticamente estábamos como cerrando un poco la economía para incentivar el consumo nacional,
pues hizo que de alguna forma también se desincentivara, digamos, ese consumo de bienes procedentes del extranjero, pero que nos conformáramos con la industria local. Y ya luego de unos años nos dimos cuenta de que ese entorno competitivo ya había avanzado, ya habían otras condiciones más dinámicas en el mercado, ya habían también digamos, otros tipos de productos que están empezando a generar tendencias y que habían cambiado, digamos, ese entorno internacional. Y adicionalmente a eso, entendimos también que si bien se fortaleció la industria local en algunas, digamos, sectores en particular y en otras no tanto, pues en ninguno de los casos se fortaleció el potencial exportador de esas industrias, sino que simplemente funcionó a nivel local. Y ya sabemos que la historia nos indica que hay que producir bienes con valor agregado para venderlos en economías extranjeras donde se pueda comerciar, digamos, a un precio mucho más relevante y que el intercambio sea conveniente, o sea, que nosotros ofrezcamos lo que ellos no tienen para sí mismos, ellos hacernos llegar lo que nosotros no tenemos y de alguna manera colocar en una medida favorable esa balanza comercial de lo que se exporta versus lo que se importa. Entonces, en este punto fue que se dio paso ya digamos, a la siguiente revelación para la historia económica del país, y es a pensar en que teníamos que no solo ser fuertes localmente, sino también empezar a promover las exportaciones, que es el modelo siguiente. Creo que Cristian tiene algo más para completar. Sí, profe, también quería aportar que este modelo fue como una reacción a la crisis que se generó en Europa, que eran países que exportaban mucho a esta parte del mundo durante las guerras. Entonces, después, posguerras, eran países que tenían mucha crisis económica, entonces fue como un modelo de supervivencia para amortiguar un poquito lo que sucedía allá en esos momentos. Eso era todo. Así es, Cristian, tiene mucha razón. Recuerden que cuando la economía de una nación se convierte en economía de guerra, todos sus recursos y su enfoque pasan a destinarse a esa actividad, a excepción de lo exclusivamente necesario pues, para la subsistencia de la población. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que antes compraban y consumían en mercados internacionales que no era considerado, digamos, de primera necesidad, pues ya se deja de consumir y eso pues afecta las economías que dependen, digamos, de esas compras permanentes en el mercado internacional, como era el caso colombiano, para sus productos de origen agrícola. Entonces, sí, fue un campanazo para que se fortaleciera la industria nacional, sin embargo, digamos, no fue plenamente el resultado esperado porque como lo explicaban sus compañeros, ese proceso de industrialización no se llevó a cabo de la mejor manera porque no se estimuló, digamos, la competitividad entre las distintas industrias que iban teniendo condiciones más favorables por tener medidas proteccionistas, y eso luego pues generó ese letargo que causa también digamos, una falta de presencia en los mercados internacionales y una falta de productos con valor agregado. Muy bien, bueno, muy buen trabajo a todo el grupo y quiero invitar al grupo siguiente, que es el de promoción de exportaciones, a que se preparen y puedan iniciar con su presentación. Se encuentran Ashley, Catherine, Diana, Jessica, Wenayer. ¿Están aquí Sí, presentes? profe, presente. Buenas noches. Vale, muy bien. Entonces pueden ir organizando la presentación. Bueno, señor, muchas gracias. Profesor, ¿usted puede confirmar si se ve lo que estoy presentando?
Sí, Catherine, estamos viendo ahí la presentación del modelo de promoción de exportaciones en Colombia. Ah, bueno, muchas gracias. Perdón. Buenas noches, compañeros. Nuestro grupo conformado por Jessica Balanta, Ashley Motato, Diana Narváez, Caterina Paz, está hablando, y Juanella Espino, pues les vamos a hablar un poco sobre el modelo económico de promoción de exportaciones en Colombia. Este modelo pues tiene un inicio, él pues redacta más de los años de los 50 a los 60. Entonces, en ese momento pues la economía tenía pues pasaba por una serie de crisis en el momento económico, y pues de acuerdo a eso ellos deciden ya en este momento pasaban por la etapa de la sustitución de importaciones en el año 56, no sé más. Y ya pues iniciamos en este año con 1967 ya con el modelo económico de la promoción de exportación, que pues ya se basa mucho en la exportación del café, que es uno de los principales productos, y ingresan al mercado pues nuevos productos, como por ejemplo los textiles, las imprentas editoriales. Entonces ya es un mundo un poco más, ya la intención en sí pues del país ya se sentía establemente pues que ya había crecido a nivel interno, y pues buscan ya la necesidad de crecer a nivel internacional. Entonces, los temas que pues vamos a tratar es en qué consistió pues la aplicación, los sectores y las ventajas y desventajas. Bueno, como les decía, pues la promoción de exportaciones inicia de 1967 y va hasta 1985. Esta promoción de exportaciones igual también va con la apertura, que va hasta 1990, pero pues nosotros enfocaremos en este momento, en este periodo, de 1967 a 1985. Caterina, disculpa que te interrumpa, ¿tú estás pasando ahí en las diapositivas? Porque es que nos quedamos en la primera. Ah, qué pena. Permítame, entonces vuelvo a... Gracias por... Dale a ampliar, para poder que ahí sí ya nos aparezcan las que vas cambiando. Vale, voy a quitarle la compartida y vuelvo a hacerlo, que creo que me fui por donde no era, qué pena. Dale toda la pantalla. Sí, señor. Ok, ahí sí, ya, sí, señor. Qué pena, compañeros. Tranquila. Ok, entonces aquí ya va toda, ¿verdad? Eso, ahora sí. Aquí pasa, me confirman por favor, ¿pasó? Sí, está pasando. Ya está. Ok, listo, vale. Entonces, pues, aquí ya les hice pues, la introducción, es el inicio pues del modelo de promoción de exportaciones, que les comentaba pues que viene de los años 50 a los 60. Es una evolución bastante importante porque pues ya pasa a un segundo plano, por decirlo así, el café, y ingresan al mercado pues nuevos productos secundarios. Entonces les informaba pues que los temas que íbamos a ver eran qué consistió este modelo, su aplicación, sus sectores, sus ventajas y sus desventajas. Entonces, como le hablaba en la promoción, entonces hablaremos de los productos tradicionales, o bueno, les hablaré del producto tradicional, no tradicionales y los instrumentos utilizados. De los tradicionales que siempre andaban de pronto en el pique pues de las exportaciones, de que sí se exportaba mucho, que tenía mucha importancia económica en el país, pues era el café, el oro, el petróleo, ¿ya? Y entonces en los no tradicionales, pues entonces ya se ve reflejado en tres grupos, que serían los productos agrícolas. Entonces ahí entraríamos a ver qué son el algodón, el azúcar, el tabaco. Entre los de manufacturas están pues los textiles, el algodón, los zapatos, las artesanías, los combustibles, los químicos y el cemento. Y cuando ya entramos pues en el tercer grupo, que son otras exportaciones o las tradicionales, pues entonces ya van las flores, los animales vivos, la carne y la madera. Todo esto en conjunto pues se llevó a cabo por medio de unos instrumentos utilizados, como en el caso de que se inicia, pues nuestra compañera nos explicará en qué consistirá pues el decreto 444 de 1967, que es un decreto que se llamó Estatuto Cambiario. Define de pronto unos instrumentos y unas instituciones para llevar a cabo esta labor. También se crea Proexpo, y que Proexpo en sí quiere decir, es el Fondo de Promoción de Exportaciones. Bueno, entonces ahí continuamos con los siguientes temas a tratar.
estaremos hablando en qué consistió. Bueno, muy buenas noches, ¿me logran escuchar? Sí, sí te escuchamos, adelante. Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Jessica Valante, yo les voy a hablar en qué consiste. Bueno, la promoción de exportación es una política implementada por países con una economía más liberal, más globalizada y ha sido ampliamente implementada por los países asiáticos, considerados emergentes y algunos considerados como desarrollados. También se conoce como un conjunto de actividades por entidades públicas y privadas con el objetivo de ayudar a las empresas en su internacionalización. Por otro lado, también es considerada como una necesidad de las empresas para su adquisición con una mayor experiencia, razón por la cual las instituciones públicas y privadas o mixtas se encargan de desarrollar y administrar los países industrializados que se han encontrado con principalmente actividades de promoción de exportaciones, como a la luz de los objetivos y las necesidades de las empresas. Porfa, pasa la Cate. Voy a hablarle de unos de los objetivos que les acabo de hablar a continuación, como es ayudar a las empresas a superar los obstáculos que impiden a las empresas exportar. Uno de estos obstáculos es la falta de información, la falta de conocimiento del mercado, el desconocimiento de la mecánica de exportaciones, entre otros. También apoya a las pequeñas y medianas empresas pymes y a los nuevos exportadores para que puedan hacer sus procesos. Expandir la base exportadora y la motivación de la política industrial. En la motivación de la política industrial tenemos que es como el conjunto de medidas tomadas por administraciones públicas para animar al desarrollo y al crecimiento del sector de fabricación y así a otros, o sea, para que tengan como... Se me pasó explicarlo. Así como, o sea, así como tienen otros países como su economía, así poder ellos implementarlo. Eso es lo que quise decir. Bueno, sigue mi compañero. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ashley Motati y yo les voy a hablar sobre la aplicación de este modelo en Colombia y en América Latina. Bueno, el modelo proteccionista del siglo XX dio origen a una industria liviana importante, con algunos avances incluso en producción de electrodomésticos, instrumentos electrónicos y ensamblajes de vehículos. Bueno, junto con esto, las exportaciones se habían diversificado, reduciendo la dependencia del café y asimismo aumentando la producción de otros bienes, especialmente bienes agroindustriales y del sector textil. Sin embargo, la ventaja competitiva se seguía imponiendo en el mundo. Por lo tanto, se debía abrir la puerta, por decirlo así, a la competencia, a nuevos proveedores y a inversionistas que crearan como la materia prima para poder modernizar la economía colombiana. Y la siguiente, por favor. Bueno, a partir de la implementación de este modelo, se esperaba lograr que la inversión extranjera modernizara nuestra producción, que la competencia extranjera obligara, por así decirlo, a nuestra industria a mejorar para poder competir. Con esos pilares se esperaba fundamentalmente una nueva economía centrada en la creación de ventaja competitiva por parte de las empresas. Pero la mayor parte del comercio mundial estaba al interior de los bloques del norte y entre estos mismos. Esto se debe a que se trata de productos manufacturados de alto nivel de complejidad tecnológica y en estos circuitos eran pocos los países latinoamericanos que participaban, incluida Colombia. Como podemos ver aquí como pueden ver ahí en esa gráfica, bueno, las flechitas más gruesas representan como la mayor exportación que se hacía
la cual está representada entre todos los países que están en ese bloque, en la parte del norte, y como podemos ver acá en la parte de los países de Sudamérica, de América del Sur, están las flechitas mucho más delgadas, lo que quiere decir que la exportación era mucho menor. Ya, continuamos, por favor. Ahora vamos a hablar de los resultados de la implementación de este modelo. Bueno, a pesar de que algunas empresas se han modernizado, en general las cifras señalan que Colombia no avanza en esta dirección. El balance de la primera década del siglo XXI señala que lo poco que se había avanzado en materia de diversificación se ha ido desvaneciendo. Aunque ya no dependemos significativamente de las exportaciones cafeteras, los productos mineros no procesados han pasado a ocupar este puesto. Entre el petróleo, el carbón, el ferroníquel y el oro se halla el eje de las ventas colombianas al exterior, las cuales se complementan con una industria liviana que no evoluciona. Según el Consejo Privado de Competitividad, el 88% de nuestras exportaciones son materias primas o bienes de bajo nivel tecnológico. Esto nos trae como consecuencia que nos hallamos en una situación ambigua. Iniciamos un modelo de apertura económica inspirado en los principios de la ventaja competitiva, lo que implica ciencia, tecnología e innovación. Pero al mismo tiempo la sofisticación de nuestra industria y de la agricultura no está sucediendo. Tenemos mejores comunicaciones, tenemos una banca más internacionalizada, una mayor oferta educativa, pero se sigue exportando bienes sin procesar. Continuamos con nuestra compañera. Gracias. Sectores que benefician. Pues en efecto, varios estudios muestran que la participación del comercio exterior fomentó el desarrollo tecnológico y generó empleo, incrementó los ingresos de la nación y aumentó el ahorro doméstico, permitiendo el aprovechamiento de economías de escala. Esto alivió también la pobreza e incrementó la productividad. En el sector industrial, la política de promoción de exportaciones recibió un alto impulso a través del denominado Plan Vallejo, que es un sistema de exención de aranceles que restringe para las importaciones los insumos de bienes de capital, entrando en vigencia desde aquel entonces. En el sector económico, pues ayudó a la expansión de nuevas empresas, incrementando el desarrollo de estas y pues expandiéndose en los mercados para que se incrementaran las exportaciones. En el sector comercial, dejó que nuevos mercados se desarrollaran y crecieran y que algunas empresas generaran nuevos empleos, fortaleciendo la competitividad y los productos de calidad. En cuanto en el sector financiero, apoyó a grandes empresas y también a pequeñas empresas que con este beneficio pudieron incrementar su capital. Ya, con nuestro siguiente compañero. Bueno, buenas noches. Vamos a resaltar pues una de las ventajas que tuvo este modelo económico, que fue pues dicha política se complementa con las estrategias de promoción de exportaciones para diversificar la oferta y vender al mundo mercancías diferentes a las minerías y a las agrícolas, como lo son pues las agroindustrias y el sector textil. Entonces, con esta política que se implementó, este modelo, permitió que se abriera pues
el mercado de las empresas aquí en Colombia pues, a nivel internacional, ¿no? Y permitió que algunas pequeñas plantas manufactureras se consideran como empresas de talla nacional, como fueron las locerías, las cerveceras, cementeras, fabricantes de gaseosa, de textiles, confeccionistas y marroquineros. Entonces lo que hizo esto fue que pues, estas pequeñitas empresas pudieran comenzar a mover sus productos, sus bienes a otras plazas, ¿ya? Cámbiala, por favor. Otra de las ventajas, ¿sí? Pues que noté ahí fue que al implementarse esto, obligó que a las empresas de aquí pues a competir, pues, digamos así, internacionalmente. Entonces, ellos tuvieron una obligación de traer, digamos, capitales o materia para modernizar, digamos, su aparato productivo. Entonces, como para mejorar sus exportaciones, su calidad de producto, porque como ya entraban a otros espacios ya más competitivos, ¿listo? También para consolidar la estrategia, el país renuncia a liderar los proyectos de integración regional como la CAN y se lanzan pues a la apertura de mercados globales a través de la firma de los TLC con países y bloques de Europa y de Norteamérica y Asia, pues así como lo decía nuestra compañera Ashley, ¿sí? Eso permitió, pues, como lo digo, el acceso a nuevos mercados, permitió incrementar y diversificar las exportaciones de los productos de Colombia hacia otros países. ¿Listo? Por favor, Kate. Listo, una de las desventajas de este modelo, ¿sí? Fue que, pues, al diversificar, digamos, otros sectores económicos, redució pues, la dependencia del café. Pues Colombia, como ha sido muy fuerte en ese modelo de exportación, pues bajó un poquito, aunque pues no fue pues de gran cosa, ¿no? También pues al abrir, una de las ventajas al abrir pues la ventana, digamos así, competitiva a otros comercios, pues llegan aquí a Colombia o pues otros proveedores y otros inversionistas que crean condiciones para pues cambiar o modernizar la economía colombiana. Otro de los puntos fue, digamos, el desconocimiento de la mecánica de exportación y en los procesos, porque pues muchos desconocían el procedimiento o las leyes del marco de cómo se exportaban. Y una de las otras desventajas fue que el debilitamiento del valor de los productos nacionales, porque pues por la llegada de los bienes y servicios del extranjero, como salió el TLC y todas esas cosas, llegaban productos del extranjero, como hablamos creo que la clase anterior, digamos por ejemplo que la leche sale más fácil a comprar de otros países que aquí en Colombia. Entonces eso fue pues debilitó el valor de los productos que se fabrican aquí en nuestro país. ¿Listo? Entonces vamos con la siguiente. Bueno, gracias, Juanillo. Como conclusión, pues podemos decir de que fue importante en sí, pues el decreto 444 fue uno de pronto de una herramienta muy importante para poder ayudar. ¿De qué trataba? Pues en sí, se llamaba Estatuto Cambiario y lo que buscaba era buscar incentivos tributarios, pues para favorecer a los sectores no tradicionales, hasta la creación de instituciones para extender crédito y asistencia a los exportadores. En eso pues consistía el decreto. Pues con esto también se crea pues el Fondo de Protección de Exportaciones, que se llama PROEXPO, con el fin de pues suministrar a los productores locales información sobre los mercados externos y asesorías técnicas en transporte, en empaque, en control de calidad, y pues así sobre los productos de bienes exportables. Entonces, es importante pues que en ese momento, donde había pues escasez de capital de trabajo, que era una queja muy, pues, digamos, constante de la parte empresarial, PROEXPO pues entonces canalizaba un crédito en términos favorables pues a las firmas exportadoras y pues en circunstancias especiales. Lo que lograba fuera aportar pues capital social a los empresarios. También pues aseguraba contra riesgos políticos y no comerciantes que podían pues afectar las exportaciones y pues contribuyeron a elaborar un plan cuatrienal de exportaciones. Eso en sí. En ese momento pues
pues podemos decir de que la guerra, el crecimiento pues, económico que se ahí a lo largo del mundo y en Colombia pues se da porque pues finaliza la Kate, se guerra escucha mundial. entrecortado. Kate, se escucha Perdón. entrecortado. Ahí me escuchan mejor. ¿Me escuchan Sí, mejor ahí? sí, un Ah, poco ok, qué mejor. pena con ustedes. Hay como intermitencia, no sé. Vale, que estaba molestando un poco el internet. Bueno, pues entonces, en sí, el crecimiento pues de esos productos, productos que los productos tradicionales, los no tradicionales, pues eso no solamente se dio pues por el proceso que estábamos haciendo de la exportación, pues sino que también influyó mucho la finalización de la Segunda Guerra Mundial, pues con esto que hizo, pues aumentó la oferta de bienes de exportación no tradicionales en Colombia y la demanda agregada a nivel mundial. Entonces, pues, para concluir, terminando ya pues la información, nosotros entramos en un proceso de estancamiento pues debido a una crisis del petróleo que afectó a los países desarrollados como Estados Unidos y eso ocasionó que el petróleo subiera y también generó pues que la economía cayera y haciendo que el mundo total pues entrara en un estancamiento. Eso es todo, profesor. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Caterine y el resto del grupo, los felicito también, hicieron un gran trabajo. Me parece muy relevante que haya mencionado el marco legal, digamos, que trajo consigo como valor diferencial de este modelo de desarrollo económico, que hayan mencionado el rol también de ProExpo, que luego evolucionó a ser ProExport y hoy en día se llama ProColombia, que es la entidad encargada de asesorar y acompañar a la industria nacional con miras a participar y a aprovechar, digamos, los espacios de intercambios comerciales internacionales, que hoy en día están muy mediados también por los famosos tratados de libre comercio y demás, que están más arraigados como al último de los modelos que vamos a trabajar hoy, y al más reciente también para el caso colombiano, que es el de apertura económica. Entonces, las conclusiones que ustedes nos dan son muy interesantes, además de toda la información que compartieron. Entendemos que el modelo de promoción de exportaciones fue una iniciativa válida, pero digamos que ya desde una mirada crítica, los expertos dicen que era, digamos, una medida un poco acelerada porque la industria nacional todavía no había desarrollado ventajas competitivas ni estaba, digamos, lo suficientemente fuerte como para poderse medir y aprovechar pues los espacios que se daban de comercio internacional, cuando ya en ese entonces empezaba a hablar de unos estándares de calidad cada vez más altos y unas condiciones mínimas para poder subsistir y generar beneficios en ese mercado internacional. Entonces, si bien hubo unas exportaciones que empezaron a generarse que antes no se daban, que eran las reconocidas como no tradicionales, o sea, exportaciones más allá digamos, de bienes, commodities, como se los hablaba en la clase pasada, como por ejemplo el carbón, el oro, el mismo crudo. Ya pues en ese entonces no hablamos tanto de café, porque ya sabemos que se había dado o había terminado ya hace algunos años la bonanza cafetera. Entonces Colombia enrutó esa promoción de exportaciones hacia otros sectores cuya industria todavía no estaba preparada para exportar, y por ese motivo ese beneficio a nivel de exportaciones fue marginal, o sea, fue muy poquito. Realmente no generó el impacto esperado sobre la balanza cambiaria, sobre la cantidad de exportaciones que se estaba generando, que en otras palabras lo que quiere decir es que no éramos competitivos a nivel internacional. Y ya luego de eso, pues llegó no como tendencia, sino también como una situación de orden mundial, ese nuevo sistema que también Sudamérica se adhirió, que es el de apertura económica, para el cual nos preparó un poco ese tema de la promoción de exportaciones, pero que con la llegada de los tratados de libre comercio y demás, pues es muy debatible también si realmente era algo conveniente o inconveniente para la economía nacional, dadas las condiciones actuales en las que nos encontramos. Bueno, entonces les agradezco mucho esa presentación que hicieron, muy interesante, muy buen trabajo. Vamos a avanzar con
con la última de los temas. Quiero preguntar por el grupo de Alejandro, Ronald, Sharon, Jaime, Kelly y Víctor. ¿Están presentes? Sí, señor, aquí estamos. Buenas noches. Vale, Alejandro, buenas noches. Entonces, porfa, pueden ir preparando su presentación y quedamos atentos. Sí, señor. Buenas noches, profe, ya presento. Buenas noches, Sharon. Listo, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Nosotros, este grupo está conformado por Víctor Bustamante Urbano, Kelly Quintero, Amy Solís, Alejandro Marín y Ronaldo Baltán. ¿Y quién les habla? Sharon Andrade. Nosotros vamos a exponer sobre el modelo de apertura económica. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué es el modelo de apertura económica. Y primero les voy a leer la parte que puse en la diapositiva, y es que la apertura económica es una estrategia mediante la cual los países eliminan o reducen sustancialmente sus barreras al comercio internacional y a la inversión extranjera. También tengo el concepto de que es una doctrina que da importancia a proteger producciones nacionales de la competencia extranjera. Para darles como una conclusión más sobre eso, para que me puedan entender, es que lo que hace la apertura económica es abrir la barrera que tenga con otros países, a Colombia, entren productos de otros países, como Estados Unidos, también que esto ayuda Sharon, es que las disculpa, tecnologías Sharon, te escuchamos un se poco irá entrecortado, actualizando. para que porfa revises tu conexión. Listo, profe, ¿ahí me escuchan bien? Sí, Buenas sí, ya creo noches. que ahí ya mejora. Dale, adelante, Sharon. ¿Por qué parte qué pena, profe? ¿Por qué parte me entendieron bien? No, estabas arrancando apenas ahí la explicación como de los conceptos, entonces puedes retomar ahí. Ah, ya. Listo. Bueno, entonces les estaba dando una conclusión de que lo que hace esta apertura económica es quitar la barrera que haya con otros países para que se pudiera comprar en otros países, digamos, lo que es Estados Unidos, en China, porque la economía iba actualizando, entonces la tecnología iba actualizando y Colombia no tenía como esos productos tan modernos como lo tiene China o como lo tiene Estados Unidos. Un ejemplo de ello puede ser que la reducción de la cuota de los aranceles, la regulación excesiva, la burocracia y la prohibición. Y otro es que hay un control de precios. Y va a continuar hablando mi compañero Víctor. Buenas noches para todos. Bueno, les voy a hablar de en qué consistió el modelo de la apertura económica. La apertura económica es el proceso mediante el cual Colombia, después de haber vivido una época de proteccionismo, abrió sus fronteras al capital extranjero y al comercio internacional. Bueno, en otras palabras, la apertura económica tiene como objetivo
disminuir los obstáculos al intercambio de bienes y servicios entre distintos países. O sea, ¿cuál es la idea? O sea, la idea es fomentar la libre competencia, facilitando la entrada de competidores extranjeros. Pero ¿cómo se dio esto? La apertura económica se da principalmente para detener las consecuencias del proteccionismo y su consecuente sesgo antiexportador. Pero ahora, ¿qué es el proteccionismo? Es el desarrollo de una política económica para proteger los productos del propio país, imponiendo limitaciones a la entrada de productos extranjeros similares o iguales, mediante la imposición de aranceles e impuestos a la importación, encareciendo así dicho producto de modo que no sea rentable para los consumidores. Pero entonces, debido al estancamiento de la economía y a la necesidad de un cambio que generara una mejor economía en nuestro país, en el año 1990, en el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo, dio por terminado el proteccionismo económico. Entonces, al retirar el proteccionismo, Colombia estableció un comercio abierto con los demás países del mundo, con la finalidad de integrar la economía al comercio exterior e incentivar la inversión extranjera, con la finalidad pues de tener una herramienta fundamental para obtener generación de empleo y de ahorro, con las siguientes características de las cuales va a hablar mi compañera Kelly Quintero. Buenas noches, compañeros. Bueno, pues yo voy a hablar un poco sobre las características principales de este modelo. Bueno, la primera es la reducción de barreras al comercio internacional. Entonces, los aranceles. ¿Y qué quiere decir los aranceles? Eso quiere decir, hace referencia a la tasa o impuesto que se aplica sobre todo a las importaciones con el propósito de proteger el tejido empresarial local. También suele recurrir a los aranceles en las exportaciones con un ánimo de incrementar la recaudación tributaria. También se hacen prohibiciones de entrada, las regulaciones, cuotas, control de precio y muchas más. En este modelo no hay un control de precios, el Estado no interviene en la competencia entre los productos nacionales y extranjeros, con excepción de que el mercado falle. También se reducen o eliminan aquellos subsidios o ayudas que buscan a proteger la industria nacional. Otra característica es que el Estado tiene un rol subsidiario en el caso en el que se encuentre un mercado eficiente. ¿Y qué quiere decir un mercado eficiente? Es aquel que los precios de los activos que en el cotizan reflejan en todo momento la información disponible en el mercado. También la apertura económica puede ser generalizada, enfocada a ciertos mercados o productos con el resto de todo el mundo, con un grupo de países seleccionados. También una característica también es si el país reduce sus barreras a los productos del país B, ellos esperan pues que en otro país hagan lo mismo que ellos hicieron con ellos. Y le doy paso a mi compañero. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Adelante. Sí. Listo. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre cuánto ha durado, o mejor dicho, cuánto tiempo lleva este modelo económico aquí en Colombia. El modelo de la apertura económica es el modelo vigente bajo el cual se encuentra nuestro país en el momento, o sea que es un modelo que no ha tenido, digamos, un tiempo determinado, cuánto ha durado, sino que es un modelo que está vigente desde hace más de 31 años. Este modelo inició en 1990 bajo el mandato del presidente César Gaviria. Este modelo económico en sus inicios, digamos, con los primeros países que empezó a transar fueron Ecuador y Venezuela. Que se buscó ahí el desmonte de aranceles o barreras de comercio para que, digamos, se pudieran transar productos
y realizar exportaciones y también importaciones. Colombia durante estos 31 años que lleva el tema de la apertura económica también ha tenido diversos tratados de libre comercio. Esos tratados de libre comercio sí han tenido una vigencia, un tiempo de inicio, un tiempo de terminación, y esos traen consigo, digamos, unos beneficios adicionales aparte del solo hecho de la apertura económica, que con la apertura, digamos, hubieron desmonte de aranceles, como lo han comentado mis compañeros, para que el tema de comercializar productos de diversos países se volviera, digamos, un poco más económico para poder realizarlo, pero con el Tratado de Libre Comercio Directo tienen unos beneficios adicionales a eso. Algunos tratados de libre comercio que ha tenido Colombia han sido, por ejemplo, el que tuvo con México, que fue uno de los primeros que se firmó por allá en el año 1994, aunque solo tuvo vigencia hasta el 95. Tratado de libre comercio con Chile, que tuvo vigencia desde el 2006 hasta el 2019. Tratado de libre comercio con El Salvador, Guatemala y Honduras, que tuvo vigencia desde el 2017 al 2010. El Tratado de libre comercio con Estados Unidos, que empezó a regir desde el año 2006, estuvo vigente hasta el 15 de mayo del 2012, y un tratado de libre comercio con Corea del Sur entre el 2003 y el 2016. Aunque Colombia, digamos, durante todo este tiempo ha tenido, digamos, más de 65 países aliados en cuanto al tema de tratados de libre comercio. Como les explicaba anteriormente, esos sí han tenido una vigencia de tiempos determinados, pero la apertura económica como tal es el modelo que todavía se encuentra vigente en nuestro país. Podemos seguir con el siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Bueno, entonces vamos a hablar de los sectores y aspectos que se beneficiaron o perjudicaron con esta apertura económica en Colombia. Primeramente, pues tenemos que aclarar que los aspectos que más perjudicados se vieron fue, los sectores más perjudicados se vieron fue el sector primario y el sector secundario. El sector primario, por su parte, la parte agrícola disminuyó mucho en el valor de su producción, es decir, de que si en ese momento un bulto de azúcar costaba 2.000 pesos, entonces empezó a bajar paulatinamente su valor, 2.000, 1.900, así sucesivamente. La superficie cultivada del café en Colombia se redujo. Todos sabemos de que el café es uno de nuestros productos más vendidos al exterior y que nos deja mucha ganancia al Producto Interno Bruto de Colombia. Incrementó el desempleo rural. Esta fue también una de las causas, pues, de esa apertura económica en el sector primario. Las exportaciones disminuyeron y las importaciones aumentaron, entonces esto genera que la balanza no esté bien de las dos partes. Aunque el sector, digamos que ese sector ha venido como mostrando mejorías, pues todavía no se ha recuperado del todo. Tenemos que tener en cuenta que ese sector es uno de los que más ganancias deja en Colombia para el Producto Interno Bruto de nuestro país. Al analizar un poco más los aspectos, pues digamos que hemos mejorado en cuanto al acceso al mercado y la infraestructura. Hubo un estudio del Índice Global de Apertura Económica que comparó más o menos 150 países y comparó los resultados de estos países. Por ejemplo, Colombia, en este aspecto de acceso al mercado de infraestructura, se sitúa en el puesto número 66. En esos últimos 20 años más o menos, Colombia ha subido 18 puestos, pues ese es el aspecto que más ha mejorado. Tenemos el aspecto de entorno de inversión. Colombia aparece en el puesto 71, ha aumentado 4 puestos y no es mucho, pero digamos que es una parte muy importante para este modelo de apertura económica. Las condiciones empresariales en Colombia se sitúa en el puesto 79. Es un ascenso de 3 puestos que aunque sabemos que las condiciones empresariales no son las mejores, pero desde el modelo de apertura económica hasta hoy en día sí ha mejorado ha ascendido 3 puestos y ha mejorado muchas cosas. En cuanto a la gobernanza, Colombia está en el puesto número 68. Digamos de que todo este índice, pues, de que nos dice qué es lo que ha pasado con la apertura económica. Relativamente Colombia está muy bien en muchos aspectos, pero sí cabe resaltar de que el sector primario es el más afectado en esto. Para 1990, el primario tenía un 36.8% de participación en el PIB,
y para el 98 cayó a un 32.8%. Y el sector agrícola aportaba el 8.1%, estamos hablando ya aquí en el departamento del Valle del Cauca, y disminuyó a un 4.9%. Mis compañeros, gracias. Bueno, como todos los modelos expuestos anteriormente, tiene unas ventajas y unas desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que para el modelo de apertura económico, como ventaja, que tiene menores precios, resultado de una mayor presión competitiva, una mayor variedad de productos y opciones para los consumidores. En este caso, por lo menos nosotros en Colombia, al no tener de pronto implementado este modelo económico, no podríamos tener variedad en los productos que escogemos que no son originados o producidos en Colombia. Las empresas locales se ven obligadas a ser más competitivas y eficientes. Esto a la larga es demasiado bueno para todos los aspectos. ¿Por qué? Porque los invita a reinventarse, a seguir creyendo en ellos, a seguir educándose, a seguir educando a su personal para ser competitivos en el mercado. El Estado gastará menos en proteger la industria nacional. De ese modo, puede contar con más recursos para destinar a otros objetivos como fomentar la eficiencia del propio gobierno o ayudar a los sectores más necesitados. Los recursos que se usan mejor a nivel global, los países pueden aprovechar mejor sus ventajas comparativas. Para este tema de las ventajas tenemos un ejemplo, y es, hagamos de cuenta que un país no es bueno, no es eficiente en la industria automotriz. ¿Qué debería hacer en ese caso si no puede producir o no puede fabricar carros? Debería de importar desde otro país donde su parte automotriz sea eficiente para poder así brindarles este producto a los ciudadanos del país que no lo posee. Dentro de las ventajas tenemos que los productores locales pueden ver afectadas sus ventas por la oferta de productos extranjeros, porque sean más baratos. Y pues continuando con la misma desventaja anterior, si alguna compañía nacional quiebra, puede subir el desempleo, no en todos los sectores del país, pero sí en la mayoría de los que se presentan por esa compañía. Otra desventaja de la apertura económica es que aumenta la exposición al exterior. Entonces, bueno, yo tengo un ejemplo. Si nosotros en este momento en Colombia no tuviéramos implementado este modelo, no podría, las personas de afuera o las personas del exterior no tendrían acceso al café, a las flores o a productos que sabemos que nosotros les enviamos a otros países. Y por el contrario, si esto no estuviera implementado, no tendríamos nosotros productos tecnológicos como lo son celulares, tablets o productos de programación que no son fabricados aquí en Colombia, que la manufactura no da para hacerlos, sino que los producen en otro lado donde su manufactura sí es eficiente para hacer ese tipo de productos y nos lo envían a nosotros. Como conclusión de esta exposición, nosotros, ¿qué podemos afirmar de esto? Creo que es un cambio que, pues, por más que se dio hace mucho tiempo, le ha dado mucho o le ha brindado mucho al país, o digo a los países en generales que apoyan o que tienen implementada esta idea. ¿Por qué? Porque hace lo que dicen las ventajas, le da más variedad o más opciones para que los consumidores puedan comprar y así no se vuelva como un monopolio o un oligopolio, sino que se abren a que todas las personas puedan participar en un mercado que sea competitivo en cuanto a calidad, precio y todos los estándares que se puedan tener para los consumidores y que pues, los consumidores al final de todo pues adquieran lo que mayor se acomode a su bolsillo, a su gusto en términos generales. Gracias. Profe, para complementar también un poco lo que está diciendo mi compañero Alejandro, referente a la conclusión, también podemos decir que la apertura económica es como la respuesta para las necesidades económicas de un país donde se ha tenido una economía cerrada, la que necesite pues como un cambio de rumbo inmediato. Y una de esas soluciones puede es abrirse a otros mercados para incrementar el flujo de la actividad económica. Y pues en última, los más beneficiados son los consumidores. ¿Por qué? Porque pues las empresas empiezan a competir entre ellas
y a lo último pues terminan entregando el producto, un producto de muy buena calidad a un bajo costo y los clientes se vuelven más selectivos. Gracias. Bueno, muy bien, muchachos. ¿Ya terminan allí o hay algo más para comentar? Ahí terminamos, profe. Muchas gracias. Perfecto. Víctor, Alejandro y todo el resto del grupo, excelente trabajo, muy buen manejo de las presentaciones también. Poco más tengo que agregar porque abordaron con un buen nivel, digamos, los temas más relevantes de este último modelo de desarrollo económico, que es el de la apertura, entendiéndolo sí desde tiempos recientes, por allá cuando hablaban ustedes de 1990, donde se dio la cuota inicial de este modelo de apertura económica con los cambios a nivel político y legales que se dieron o que tuvieron lugar para luego, con la llegada de las nuevas tecnologías que masificaron el tema de comunicación y demás, llegara con todas sus ventajas y también con sus complicaciones, la globalización, ¿no? Muy de acuerdo con lo que dicen ustedes de que los más beneficiados de este modelo de apertura económica sin duda somos los compradores, los consumidores, porque tenemos acceso de manera mucha más fácil y mucho más económica a ciertos productos que de no haberse promovido, digamos, este modelo, difícilmente podríamos adquirirlo o a unos precios pues mucho más altos, ¿no? En el caso de ser productos importados. Sin embargo, yo como profesor estoy en la obligación de ponerlos a ustedes en todo el contexto para comprender como ambas miradas de la situación, ¿no? ¿Qué sucede en un país cuando no se prepara la industria nacional para ser competitiva frente a una, ahí sí, competitiva industria internacional? Pues que algunos de los sectores menos preparados y que hacen parte de ese sector primario indispensable más en un país con vocación agrícola, y empiezan a verse pues afectaciones de largo plazo que sobre el papel, digamos, y sobre los acuerdos no deberían existir, porque los acuerdos como los tratados de libre comercio traen consigo también algunas imposiciones arancelarias precisamente para ofrecer esa protección o esas medidas de cubrimiento para las industrias más vulnerables, o las industrias menos preparadas, ¿no? Pero en la práctica, desafortunadamente, no funciona tal cual como se estima y termina generándose una afectación que en el mediano y largo plazo genera el debilitamiento de muchas industrias locales y el empobrecimiento también de las condiciones básicas y de calidad de vida de las personas que trabajan en esas industrias, como algunos ejemplos que se colocaron, que tiene que ver, por ejemplo, con la producción de leche, con la producción de arroz y otros productos que por esas ventajas, esos tratados de libre comercio, esas condiciones comerciales preferenciales que se tiene con otros países, pues es muy difícil, digamos, competir bajo la estructura productiva y de costos actual de esas industrias con esos competidores extranjeros. Entonces, si lo vemos desde esa mirada, puede que al país le haya hecho falta un poco más, digamos, de preparación y de alistamiento para abordar ahí sí, digamos, con todos sus beneficios, los tratados de libre comercio, y de hecho los últimos gobiernos han caído, digamos, en cuenta de esa situación y han tenido algunos esfuerzos para la reactivación y para digamos, el mejoramiento del nivel competitivo de muchas de esas industrias, pero siempre son insuficientes cuando hay un mercado internacional que también es cambiante, que también es muy bueno, digamos, en producir cada vez a un menor costo, pero manteniendo estándares de calidad y en ofrecernos y hacernos llegar cada vez una mayor diversidad de productos, que muchos de ellos pues tienen esos elementos de valor agregado que no hace que sea, digamos, tan replicables o tan fáciles de producir, digamos, por la industria nacional. Entonces, si lo vemos desde esa mirada, la apertura económica y la globalización es maravillosa,
pero también trae, digamos, algunas complicaciones para la economía nacional. Y en síntesis, lo que podemos ver para el caso colombiano es que si bien se diversifica mucho el tema y se tiene acceso, digamos, al mundo de manera mucho más directa y a los mercados internacionales y a la infinidad de productos que allí se ofertan, pues también genera unas afectaciones importantes para la industria nacional, lo que nos coloca, digamos, en la posición de país emergente todavía, ¿sí? O en la posición de los mal llamados países del tercer mundo. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación porque no debería de categorizarse las naciones, porque no deberían existir naciones privilegiadas o de primer mundo y otras de segunda, otras de tercera y otras de cuarta o quinta, sino que todas, digamos, tenemos la misma condición. Otra cosa es que la evolución histórica de las economías no permita tener el mismo poder adquisitivo, pero no debería darse como ese escenario discriminativo al que se llega cuando se manejan esos términos. Más bien, sí, el de país emergente con elementos potenciales por explotar y ventajas competitivas por desarrollar. Pero a partir de esta clase ya ustedes saben que esos modelos económicos han sido consecuencia también de las necesidades y de las circunstancias en el contexto internacional a las que se ha visto expuesto Colombia, y en estos momentos pues también, como les decía, el país se encuentra no solo por la pandemia, sino digamos inclusive antes de eso, en un proceso de transformación productiva que le apunta a lo mismo, a ser más competitivos, a fortalecer las industrias locales y a buscar la manera de generar valor agregado para cambiar la tendencia de esa balanza comercial, ¿sí? De lo que se exporta en relación con lo que se importa. Bueno, ya a nivel general, quiero como darles una felicitación a todo el grupo porque me llevo la mejor impresión. Trabajaron de una manera súper organizada, con unas presentaciones de gran nivel y las exposiciones en la misma dirección. Parece que hubieran llevado bastante tiempo ya preparándolas, y la calificación obviamente va a ser equivalente a esa impresión que yo me llevo, y a pesar de que tengo entendido que no se conocen con tanta antelación, pues trabajaron en grupo de manera muy eficiente, y lo más interesante de todos es que desarrollamos la clase de manera conjunta. O sea, fueron ustedes enseñándole a sus compañeros, yo digamos que acompañando todo el proceso, pero al mismo tiempo ustedes demostrando la labor investigativa sobre los temas que les correspondían y demás, y al final lo que hicimos fue co-crear la clase, no solamente el profesor hablando y transmitiendo su conocimiento, sino entre todos en el aula, avanzando y generando una dinámica distinta. Entonces, muy buen trabajo a todos realizado por el día de hoy. No va a ser necesario hacer llamado a lista porque estuve pendiente de las intervenciones de cada uno de ustedes, de los grupos conformados, entonces ya sé que la asistencia está completa, pero sí quiero hacer una salvedad porque es posible que de pronto esta semana algún estudiante aún hubiera estado como formalizando su situación académica y no haya podido venir a las clases anteriores, y por ende no haya podido pues participar en este ejercicio que acabamos de realizar. Entonces, si hay una o un estudiante en esa situación que no pudo exponer porque se matriculó tarde, por favor me espera ahorita a que cerremos la clase aquí en esta misma aula, que se retiren los demás estudiantes para explicarle entonces qué ejercicio equivalente puedo hacer para reemplazar la nota y mirar entonces cómo no perjudicarlos. ¿Listo? De resto, pues les agradezco mucho su disposición y la participación a todos. Les adelanto que la próxima semana abordaremos el tema de crecimiento económico, especialmente enmarcado en el estudio del Producto Interno Bruto y su historia y su evolución histórica para Colombia, para luego ir dejando por sentado también algunos temas y generando también unas dinámicas participativas, así como lo hemos hecho hasta ahora. Entonces les agradezco mucho, muchachos. Creo que alguien está levantando por ahí la mano, no sé si César o alguno que tenga una pregunta o algún aporte final para realizar. No, profe, era lo que usted estaba diciendo de que, o sea, gente que matriculó tarde, pues yo le iba a comentar eso, dijo que ahora al final de la clase bueno, listo. Entonces ahorita revisamos. Listo, muchachos. A todos los demás les agradezco mucho, que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana, y nos vemos en 8 días. Saludos a todos.
Gracias, profe. Feliz noche para Gracias, todos. profe. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, a contarle. Dame un segundito. Ah, listo, profe.